Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios. Hoy estamos comenzando una serie nueva que se llama Sublime Gracia. Hemos de entender que es el Evangelio, el mensaje de la gracia de Dios. Y nosotros tenemos que saber que debemos recordar el Evangelio, nunca abandonarlo y siempre darle prioridad en nuestra vida. Por algo Jesús dijo: busquen primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Qué importante es saber que la ropa, la comida, la vivienda y cualquier cosa material que busca todo ser humano debe de ocupar un segundo lugar en nuestra vida. El primero es el reino de Dios y su justicia. Buscar el evangelio de Dios. Y por eso el tema de hoy es pasión por el evangelio. Cuando usted está apasionado por algo, su voluntad es dominada por aquello que le apasiona. Por supuesto, todos tenemos pasión por algo. Lo que ahora queremos es que, a pesar de sus pasiones particulares, sus deportes, sus hobbies, todos tengamos pasión por el evangelio. Jesucristo fue un gran ejemplo de esa pasión. Cuando nosotros leemos en el diccionario lo que significa pasión, dice sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos o la ira intensos. Cuando estamos apasionados, no nos importa sufrir. Por eso que cuando nos apasionamos por una persona que amamos, no nos importa sufrir. Nos casamos y nos vamos, aunque sea un cuartito, una camita usada, no importa, o un petate enrollado, no importa, porque hay pasión por esa persona a la que amamos. Muchos comenzamos nuestro hogar sin casa, sin muebles, sin carros, sin nada. Eso sí, con mucha pasión. Y por eso es que tenemos un montón de hijos. Por esa pasión que teníamos o tenemos por nuestra esposa. Naturalmente, eso ha hecho que hagamos un compromiso de tal manera que nos casamos con aquella mujer que nos causó esa pasión. Y ahora, lo primero que vemos por la mañana es a la persona que nos apasionó. Lo último que vemos por la noche es a esa persona que nos apasionó. Y todo el día, ahí estamos, viendo, a veces discutiendo, pero seguimos juntos, disfrutando de la vida. Jesucristo tuvo tal pasión por el evangelio que dio su vida por amor a nosotros. No le importó el sufrimiento, no le importó la vergüenza de que lo colgaran desnudo en una cruz, no le importó que lo traicionaran, no le importó que lo abandonaran. ¿Por qué? Porque él tenía pasión. Él pensaba en usted, Federico, en usted, Lucía, en usted, Juan, y en la cruz del Calvario estaba apasionado por usted, por traerlo a los pies de Jesucristo. Él quería salvarnos, transformarnos, y por eso dio su sangre en la cruz del Calvario, dispuesto a todo por amor a nosotros. Él es nuestro gran ejemplo. Por eso es que Pablo,
quien también tuvo tal pasión por las almas y por el Evangelio que estuvo dispuesto a dar su vida, escribía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a usar para esta serie Sublime Gracia la carta que escribió Pablo a los Gálatas. Así que abra su libro de la Biblia en Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Dice así: Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo quiere recordarnos en estos versículos que el Evangelio es el mensaje de la gracia de Dios. Esa gracia es un favor inmerecido. Cuando hablamos de gracia, hablamos de un favor inmerecido. Y esto es lo que recibimos al creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El favor inmerecido del perdón de pecados. El favor inmerecido de la vida nueva. El favor inmerecido de la vida eterna. El favor inmerecido de ser llenos del Espíritu Santo. La sublime gracia de Dios nos provee de todo esto. Pero tenemos que recordar que el Evangelio está centrado en Dios y no en el hombre. Cantábamos hace unos momentos: Jesucristo es el centro. Y esta es la realidad. Jesucristo es el centro. Dios es el centro. Y no el hombre. Vemos en estos versículos que el protagonista de esa gracia hacia los hombres es Dios. Pablo habla en esta ocasión de dos miembros de la Trinidad. Menciona al Padre 3 veces y a Jesucristo 2 veces. Ellos, al igual que el Espíritu Santo, intervinieron en nuestra salvación. Estas menciones nos dejan claro que el Evangelio está centrado en Dios y no en lo que nosotros podamos hacer. Ese rescate fue por su voluntad. Gálatas 4:4 dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos de Dios. El Evangelio no solamente está centrado en Dios, el Evangelio es objetivo y no subjetivo. Debemos recordar siempre que fue Jesús quien entregó su vida por nosotros, no como una muestra pasajera de amor, más bien fue el sacrificio por nuestros pecados. Por un lado, la ira de Dios recayó en él, y por el otro lado, su justicia fue trasladada a nosotros. Fuimos justificados. Cuando vemos el Evangelio de manera objetiva, podemos confiar en Dios que nuestra salvación es por gracia y gratis. Nuestra salvación es ¿cómo? Por gracia y gratis. Pero cuando lo vemos de manera subjetiva, creemos que debemos esforzarnos por trabajar para ella. La gracia de Dios no es por nuestras obras, sino por la obra de Jesucristo en la cruz. El Evangelio es completo.
Debemos recordar también que el pecado nos separa de Dios. El Evangelio nos recuerda que Jesucristo murió para perdonar nuestros pecados y para salvarnos de este mundo malvado. La obra de Jesucristo fue completa. En Juan 19:30, cuando Jesús estaba agonizando en la cruz del Calvario, sus palabras finales fueron estas. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. La versión del 60 dice: consumado es. Quiere decir, todo se ha cumplido. Jesús no hace chapuces. Jesús hace obras completas, perfectas. Y por eso estamos aquí nosotros hoy, salvados, perdonados, transformados. Jesucristo es el que hace todo bien hecho, todo con excelencia. Cuando Él pagó el precio de nuestros pecados en la cruz, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, su sacrificio fue completo. No hay que añadirle nada más. En segundo lugar, no solo debemos recordar el Evangelio tal y como lo hemos mencionado, tenemos que recordar que pasión por el Evangelio es nunca abandonarlo. Pasión por el Evangelio es que nunca abandonar. Pasión por el Evangelio es siempre recordarlo. Pasión por el Evangelio es nunca abandonarlo. ¡Qué dolor sintió Jesucristo cuando el joven rico se acercó a Él y le dijo: ¿cuál es el requisito? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? El Señor le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y no pudo, no aguantó. Era un Bill Gates de la época, era un muchacho rico, no pudo, dio la vuelta y se fue. Y Jesucristo lo vio irse, que le debe haber dolido. Pero no solo el joven rico se fue. Cuando Jesús lo capturaron, ¿quiénes se fueron? Todos sus discípulos. Lo dejaron solo, lo abandonaron. No hay cosa más difícil, más triste en la vida que cuando usted está pasando una crisis, cuando usted está pasando una dificultad, cuando usted está pasando un dolor, un fracaso, una desgracia, que aquellos que son sus cercanos, sus íntimos, lo abandonen. Pero Jesucristo lo vivió. Y por eso Él nos dice: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús venció el abandono. Jesús venció toda esa situación porque Él tenía pasión por el Evangelio. Y nosotros también debemos tenerlo. Nunca abandonar el Evangelio. No nos ha tocado dar nuestra sangre por causa de Cristo, pero hay creyentes en el mundo en el día de hoy que viven en países totalitarios, ateos, que están sufriendo por causa de su fe, están presos por causa de su fe, y algunos ya son mártires por causa de su fe. ¿Estaría usted dispuesto a dar su vida por causa de la fe en Cristo Jesús? Es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Aquí en Guatemala tenemos libertad de culto y todo es fácil. Miren la calidad de auditorios que tenemos. Bien acomodado usted en su butaca. Aire acondicionado, buena iluminación, predicadores a todo dar. No nos cuesta ser cristianos en este país. La tenemos fácil. Pero si el día de mañana viene una persecución y viene un ataque contra aquellos creyentes, entonces veremos si así como cantamos
respondemos. Nunca abandonar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Pablo les escribe ahí en Gálatas 1:6: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pablo escribe esta carta con aspectos correctivos y no esconde el sentimiento que le embargaba, el cual era de asombro por la actitud de los gálatas. Las palabras "me asombra" tienen la intención de expresar que Pablo estaba aturdido, asombrado, impresionado por el cambio de los miembros de la iglesia de Galacia. Las circunstancias que causaron el asombro de Pablo, se estaban olvidando ellos de que Dios había hecho una obra hermosa en ellos. Cuando ellos, que eran judíos la mayoría, conocieron a Cristo, estaban bajo la ley. Pero ahora, después de conocer a Cristo, quedaron bajo la gracia. No tenían que seguir haciendo sacrificios como en el Antiguo Testamento. No tenían que seguir haciendo penitencias para ganar el perdón de pecados. Ahora, por la gracia, habían sido salvados. Pero habían entrado unos predicadores judaizantes que querían que los cristianos practicaran todo lo que hacían los judíos. Pablo enseña que nadie pudo cumplir toda la ley, pero ahora nosotros, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, tenemos la ley escrita en nuestros corazones. Era costumbre desde Abraham que todo el que nacía entre los judíos al 8º día tenía que ser circuncidado. Esa era la señal del pacto abrahámico. Y ahora a todos los creyentes que se convertían al evangelio los estaban obligando a circuncidarse. Yo sé que algunos de nuestros hijos los han circuncidado hoy en día, pero no es por razones religiosas, es por razones profilácticas, es por higiene. Pero no estamos nosotros obligados a cumplir todos esos ritos judíos. Ahora somos un pueblo libre. Por eso hubo en Hechos 15 una gran reunión de todo el liderazgo de la iglesia para discutir, porque toda la iglesia originalmente eran judíos. Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, María era judía, los 120 en el aposento alto eran judíos, todos los que se convirtieron ahí en Jerusalén, la mayoría eran judíos. Para ellos no era problema porque habían vivido toda su vida como judíos. Pero cuando empezaron a convertirse los gentiles, ellos no tenían por qué seguir las mismas prácticas y rituales judíos. Todos nosotros que estamos aquí somos gentiles y por la gracia de Dios hemos sido adoptados como hijos de Dios. Ya no tenemos que hacer más prácticas ni rituales judíos, ni sacrificios, ni ninguna de estas cosas. Hechos 15 dice que solo debemos apartarnos de fornicación, de la sangre, de lo ahogado y de lo presentado a los ídolos. A esa conclusión llegaron los padres de la iglesia. El evangelio, entonces, hay que recordarlo. El evangelio nunca hay que abandonarlo. Qué importante es que al evangelio también nosotros le demos prioridad en nuestra vida. El evangelio es para priorizar. En el versículo 8 del capítulo 1 de Gálatas leemos: pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición.
¿Qué busca con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Pablo nos advierte que sin importar quién les predicara un evangelio distinto, no debían de hacerle caso a esa predicación. Pablo hace énfasis y usa dos casos, uno hipotético y uno real. El hipotético es si un ángel les viene a predicar otro evangelio. Y el real es que ya andan varios predicadores enseñando un evangelio distinto, con las palabras que caiga bajo maldición. Pablo muestra enfáticamente que no puede tolerar el hecho de que el evangelio que les predicó esté en peligro de pervertirse irremediablemente. Lo más importante es rendirnos a Dios. Pablo les hace ver que al dejarse guiar por la influencia de los hombres, es por agradar a los hombres y no a Dios. La prioridad de Pablo era agradar a Dios. Al hacer esto, le damos la prioridad a la gracia de Dios. No agrade a los hombres más que a Dios. Prioridad es agradar a Dios. Claro, no son nuestras obras las que ganan nuestra salvación. Es solamente la obra de Dios. Al igual que los Gálatas, podemos caer en el error de escuchar las voces que nos pueden llevar a creer que con nuestras obras y capacidad podemos ganar el favor de Dios. Por eso debemos recordar, su amor hacia nosotros es para siempre. Su amor para nosotros es para siempre. No hay nada que podamos hacer para ganarnos su amor. Somos llamados a una relación con Dios más que a una religión. Miren, mis hermanos, yo puedo tratar de impresionar a Dios vendiendo mi casa y dándole el dinero a los pobres, pero eso no me va a hacer ganar el favor de Dios. Su sublime gracia llegó a mí antes de que yo hiciera cualquier buena obra. Las buenas obras nos producen recompensa, gran satisfacción y beneficio a los demás. Y qué bueno que podamos ayudar al pobre y darle de comer al hambriento y visitar al preso y ayudar al necesitado. Pero eso es producto de la sublime gracia de Dios en nosotros. Él, al perdonar nuestros pecados y al hacernos buenas obras, al hacernos hijos adoptados por Él, nos da la capacidad para hacer las buenas obras. No hacemos obras buenas para salvación, hacemos buenas obras para demostrar que somos hijos del Señor. Las obras no producen nuestra salvación, pero nuestra salvación sí nos hace ser productores de buenas obras. Miren lo que dice Tito 3:8. Este mensaje es digno de confianza. Y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Lo leo de nuevo. Este mensaje, Tito 3:8, este mensaje es digno de confianza. Y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Así que si tiene oportunidad de hacer una buena obra, hágala. ¿Está descalzo su hijo? Cómprele zapatos. Es una buena obra. ¿Está feíta su señora? Mándela al salón de milagros. Esa es una buena obra. Cómprele un vestido bonito. Ya que él marca Chirajal, cámbieselo. Es importante que hagamos buenas obras. Su papá está enfermo y necesita medicinas. Cómprele medicinas. Eso es hacer una buena obra. Las buenas obras no solamente son para los que están fuera de la casa. Se empieza en casa. Hay quienes son luz de la calle y oscuridad de la casa.
Pero amar al prójimo es amar primero al que está más próximo. A la suegra se quebró y hay que ponerle una prótesis, cómpresela. Aunque después cuando la entierren usted diga, ahí va mi prótesis. Usted hizo una buena obra. De ahí extiende a su círculo y haga buenas obras con otros que están en su trabajo, en su vecindario, en su escuela, en su célula, en la iglesia. Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Pongámonos de pie, mis hermanos amados. Sí, démosle un aplauso al que merece la gloria y la honra, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos al Señor, pongamos nuestras manos en alto en señal de entrega y rendición a Dios y en espera de recibir sus bendiciones. Padre, aquí estamos, tu pueblo amado. Gracias porque tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Por eso somos nuevas criaturas. Por eso hemos sido perdonados, hemos sido justificados, hemos sido santificados. Y ahora estamos aquí, Señor, dándote gracias, dándote honra, dándote honor y recordando el Evangelio. Decididos a no abandonar el Evangelio y a darle prioridad en nuestra vida a tu Evangelio. La gracia es el mensaje del Evangelio y el Evangelio es el mensaje de la sublime gracia. Dios eterno, ayúdanos a serte fieles y a no quitar la mano del arado y mirar atrás, sino buscar primeramente siempre el reino de Dios y su justicia. En esa actitud de oración, mantengámonos un momento más. Baje sus manos. Quiero preguntar, ¿habrá alguien que hoy quiere recibir ese mensaje del Evangelio en su propia vida? Usted sabe que es un pecador. Usted sabe que por sus propias fuerzas no ha podido corregirse. Usted sabe que necesita el perdón de Dios. Usted sabe que si muere hoy, irá a estar eternamente separado del Señor. Usted, amigo que nos ve por la televisión, nos oye por la radio o en alguna plataforma de internet, ahí donde está, Dios está con usted. Si usted quiere entregar su vida a Cristo, ore conmigo la misma oración que van a repetir estas personas con fe aquí en este lugar. Digamos en voz audible así: Padre nuestro, reconozco que soy un pecador. Me arrepiento por todos mis pecados. Perdóname, Señor. Límpiame de toda culpa. Líbrame de todo vicio, de todo temor. Hazme un hijo de Dios por la fe en Jesús, quien murió por mí en la cruz. Fue sepultado, fue resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre. Si usted, amigo que nos ve por internet, hizo esta decisión, conéctese a nuestra página soynuevo.org. Allí deje sus datos y nosotros le ayudaremos. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Eso es firme decisión. Sigamos firmes y adelante. Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios.